Bienvenidos. Bueno, hoy quiero contarles un poco de cómo empezar a preparar el final de Química Analítica 2. Estas son algunas ideas que se me ocurren a mí desde este lado como profe, para ayudarlos a ustedes como alumnos a encarar la preparación del final de Química Analítica 2. Lo pueden tomar en general para otras materias, pero vamos a tratar de hacerlo específico para Química Analítica 2 porque, bueno, hemos encontrado algunas dificultades en cuanto a la presentación en los finales. ¿Qué es importante saber? Bueno, eh, ¿qué materiales, con qué materiales cuenta la materia, no? Bueno, como saben, el final es un examen integrador que contiene básicamente todos los temas. Muchas veces en materias como esta, que son, que tienen varias partes, que tienen teoría, tienen problema y tienen laboratorios, hay mucho de las cuentas y de lo específico de la realización de los problemas típicos de la materia que ya fueron evaluados en otras instancias, en los parciales, en los trabajos prácticos, en los informes de laboratorio. Entonces no se suelen tomar en el final porque es algo redundante. Se entiende que si ya aprobaron los dos parciales o los dos trabajos prácticos, si presentaron todos los informes de laboratorio, entonces eh, es interesante que puedan demostrar otros conocimientos en el final. ¿Qué tienen como materiales? Bueno, tienen las diapositivas de las teóricas, ¿sí? Estas se comparten cada vez que se da la materia, tienen toda una serie de diapositivas de las teóricas, tienen diapositivas de los laboratorios, donde se vuelve a explicar los instrumentos, específicamente los que se van a usar en el laboratorio y se hace una profundización sobre lo que se va a hacer en el laboratorio. Y tienen, por supuesto, la guía de problemas. ¿Sí? En la guía de problemas están los problemas más típicos de la materia, son parecidos a los del parcial, nos orientan en cuanto a los temas, nos orientan en cuanto a las partes de los equipos, a cómo funcionan, y es muy interesante. Recuerden que en el 2021 eh, realizamos una nueva guía de problemas revisada con problemas nuevos y que están ayornados con respecto a los problemas que se toman en los parciales, pero que también puede ser una guía muy útil para preparar el final. Además de esto, tienen la bibliografía recomendada. Siempre recuerden que una materia en el ámbito universitario es una guía, los profesores los vamos a ayudar a través del descubrimiento y el aprendizaje de los conocimientos, pero que siempre es importante que ustedes complementen toda la información y toda la teoría y todo lo que deben aprender con lo que se observa en la bibliografía, ¿sí? Es importante esto para cualquier materia, ¿sí? Sepan que no es, muchas veces uno toma lo que uno da, pero el alcance de la materia siempre es mayor que lo que uno puede dar como profesor en un cuatrimestre. Entonces, eh, ustedes tienen que complementar siempre lo que uno ve, lo que se observa con bibliografía complementaria, ¿sí? Eh, Recuerden que los profesores los ayudamos, los ayudamos a través del conocimiento, pero el conocimiento lo tienen que generar ustedes en ustedes mismos. Entonces es importante que complementen todo aquello que no entiendan o que no puedan abarcar a través de la teoría o de los resúmenes que nosotros les proporcionamos, complementenlo con bibliografía o pregúntenos a nosotros cómo complementar esos conocimientos. Es importante que ustedes alcancen cierta profundidad en cada tema para que, cierto dominio de cada tema para poder llegar bien al final el objetivo no es llegar al final, sino que ustedes incorporen conocimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes incorporan ese conocimiento, por supuesto en el final hay muchísimas chances de que les vaya bien. Esa es la idea, que ustedes puedan incorporar el conocimiento y que den un final, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la estrategia también. Sí, pero básicamente tienen toda esta información y siempre tienen que tratar de consultar, aunque sea una instancia de final,
consulten igualmente si tienen dudas sobre cualquier tema a los profesores. Obviamente siempre las fechas de final son fechas bastante movidas para todos, tanto para los alumnos como para los profes. Podemos demorar en responder, pero no tengan miedo de preguntar y de sacarse las dudas antes del final, ¿sí? Somos sus aliados, queremos estar al lado de ustedes, queremos ayudarlos a que lleguen bien al final y con todos los conocimientos. No duden en preguntarnos, ¿sí? Cualquier duda que tengan, nos mandan un mail o si nos encuentran en la universidad, nos consultan, ¿sí? Siempre es súper importante hacer las consultas necesarias para estar lo más seguro posible en el final, ¿sí? Entonces vamos a los temas. ¿Cómo voy a encarar? Esta es una materia que tiene básicamente una estructura bastante sencilla cuando uno lo ve desde lejos, pero en la cual por cada tema uno tiene que profundizar, ¿sí? Vamos a decir que hay dos grandes temas que atraviesan a toda la materia, que son transversales, que son la preparación de muestra, preparación de muestras, ¿sí? Este es un gran tema porque cada instrumento, esta materia recuerden que es química analítica 2, es química instrumental, entonces lo que vamos a ver es cómo introducir la muestra en cada uno de los instrumentos. No siempre se hace de la misma manera. Algunas veces tengo que pasar mi muestra a una solución, a veces tengo que eliminar interferencias. Va a depender mucho del tipo de instrumento, de qué manera yo tengo que preparar la muestra antes de introducirlo. Recuerden que en esta unidad veíamos 5 principios fundamentales, ¿sí? Que son 5 principios muy básicos de cómo preparar la muestra para ingresar al equipo, ¿sí? Recuerden los ejemplos que vimos, ¿sí? Los problemas de la guía nos ayudan en cuanto a ejemplos, ¿sí? Los problemas de parciales viejos contienen métodos de preparación de muestra que nos pueden ayudar. Recuerden los equipos que vimos en el laboratorio, ¿sí? Todo lo que vimos en el laboratorio, inclusive tenemos una práctica de este tema, recuérdenla, si le preguntan algún ejemplo de una preparación de muestra, tengan siempre a mano lo que hicimos en el laboratorio, ¿sí? Es una pregunta típica en el final, decir, bueno, ¿me daría un ejemplo de tal cosa? Bueno, entonces ustedes pueden agarrar siempre a mano lo que hicimos en el laboratorio, o un problema de algún parcial que hayamos tomado, o un problema de la guía. Entonces uno tiene mucho, ahí es donde uno va cultivando ejemplos para después ayudarse o apuntalar esa pregunta en un final, ¿sí? Y el otro gran tema, que también es transversal a todos los temas que se ven en la materia, son los métodos de calibración, ¿sí? Y que también son típicos de cada tipo de instrumento, ¿sí? Porque recuerden que tenemos 3 métodos de calibración, vamos a nombrarlos acá, por estándar externo, ¿sí? Por estándar interno y por adición. Tienen que saber cómo son cada uno, de qué se trata, ¿sí? Por qué se utilizan, por qué utilizamos cada método, ¿sí? ¿Qué problemas me resuelve? ¿Qué me ayuda a resolver cada uno de estos métodos? ¿Sí? ¿Por qué tengo 3 métodos? ¿Sí? No tengo uno solo. Porque cada uno de estos métodos es específico y se utiliza para sortear algún tipo de problema que tengo durante la calibración. Por ejemplo, el estándar adición, el método estándar adición, se utiliza típicamente para cuando tengo problemas de matriz. Por ejemplo, en absorción atómica, por ejemplo, en emisión atómica, por ejemplo, en fotometría de llamas, ¿sí? Pero no únicamente en eso, también se puede usar en otros contextos, ¿está bien? Recuerden acá también que para las distintas técnicas en el laboratorio, ¿sí? Usamos distintos tipos de calibraciones. Entonces o también en los problemas, o también en los parciales y en los ejemplos de trabajos prácticos, ¿sí? Siempre tengan a mano esos ejemplos porque les va a ayudar a ejemplificar cuando se le pregunte en el final, ¿sí? Bueno, estos dos temas, ¿sí? Atraviesan a todos los instrumentos que vamos a ver a lo largo de la materia y es interesante saber
cómo preparar la muestra para cada una de las técnicas que vamos a ver y cómo calibrar para cada una de las técnicas que vamos a ver, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a cambiar de color un segundito. Tenemos que química analítica 2, ¿sí? Consta de 4 grandes partes, ¿sí? Que las vamos a mencionar ahora. Por un lado tenemos la parte electroanalítica o química electroanalítica, ¿sí? Electroanalítica. Esta parte de la materia, ¿sí? Cada una de las grandes grupos se va a dividir a su vez en dos, que son los dos ejemplos que vemos en esta materia, ¿sí? No quiere decir que sean los únicos, por supuesto hay mucho más, para eso está la bibliografía, pero son los dos grandes ejemplos que vamos a ver cómo funcionan, ¿sí? Ahora vamos a interiorizarnos en esos para que ustedes los tengan. El otro gran grupo es la espectroscopía molecular. ¿Sí? Por otro lado tenemos las espectroscopías atómicas. Espectroscopías atómicas. ¿Sí? Y por último tenemos el grupo de las cromatografías. ¿Sí? Bueno, vamos a ir desmenuzando de a poquito cada una de estos grandes grupos. Entonces, en la parte electroanalítica nosotros tenemos dos técnicas que vemos, que son potenciometría y conductimetría. ¿Sí? Conductimetría. En cuanto a espectroscopía molecular, vemos básicamente dos: espectroscopía UV visible y fluorescencia. ¿Sí? En cuanto a espectroscopías atómicas, vemos dos, vamos a agruparla en dos partes, ¿sí? Lo que llamamos absorción atómica y lo que llamamos emisión atómica. ¿Sí? Y por último, en cromatografías vemos también dos grandes temas que son la cromatografía líquida y la cromatografía gaseosa. ¿Sí? Estos 8 grandes temas están agrupados de esta manera. Entonces me conviene a mí estudiarlos de esta manera. ¿Y qué tengo que estudiar de cada uno de estos temas? Bueno, básicamente de cada uno de estos temas tengo que saber algunas cosas, ¿sí? Vamos a anotarlas acá como para que ustedes lo tengan también de guía. ¿Qué tengo que saber de cada uno de estos temas? Bueno, primero, el principio de funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Si voy a ver potenciometría, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, voy a medir diferencias de potencial en electrodos, ¿sí? Voy a medir cuplas redox, voy a medir potenciales de oxidación y de reducción en distintos sistemas, voy a ver potenciales a través de membranas, ¿sí? Que construyen el electrodo, tengo que saber cómo funcionan esos electrodos, qué sucede en electrodos, bueno, cómo es el principio de funcionamiento en cada uno de los casos, ¿sí? Si voy a ver cromatografía, no puedo no entender que cromatografía se basa en la separación y cómo separo los compuestos por afinidad diferencial entre una fase móvil y una fase estacionaria. Entonces voy a tener que saber qué tipos de fase móvil y fase estacionarias hay en cada uno de los casos. Algunos ejemplos, es interesante entender algunos ejemplos de fase móvil y fase estacionaria. ¿Qué pasa con las propiedades de polaridad, por ejemplo, entre la fase móvil y la fase estacionaria? ¿Qué pasa con el flujo? ¿Qué pasa con los diámetros de partículas? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con los principios de funcionamiento de cada técnica. Si va a haber espectroscopía molecular, tengo que saber qué moléculas presentan absorción, qué moléculas presentan fluorescencia o qué requiere una molécula para que eso pase, ¿sí?
tengo que entender cómo es ese principio de funcionamiento, la propiedad física o la propiedad química que tenga la sustancia o la reacción de la que nos vamos a basar para que ocurran esas separaciones o esas mediciones, ¿sí? Y cómo vamos a transformar esa propiedad física o química de la sustancia en una señal eléctrica que me dé un valor para que yo pueda realizar una calibración. ¿Está bien? En eso se basa el principio de funcionamiento de cada una de todas las técnicas. Después tenemos que ver cómo son los equipos, ¿sí? Y en este caso tenemos que ver cómo son las partes. Recuerden que vimos diagramas de bloques, ¿sí? Diagramas de bloques donde cada bloque es una parte de un equipo que va a funcionar de cierta manera y tengo que saber qué importancia tiene, cómo funciona, en qué parte o en qué bloque del equipo yo introduzco la muestra, ¿sí? Qué parte uso como referencia, ¿sí? Cómo calibro, qué propiedad física o qué principio lleva al funcionamiento de ese bloque, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un detector en un espectrofotómetro, ¿cómo hace para transformar los fotones en una señal eléctrica, ¿sí? Si tengo un sistema de inyección por nebulización en una absorción atómica, ¿qué es lo que le pasa a esa nebulización? ¿Qué principios físicos ocurren ahí adentro? ¿Sí? ¿Qué caudales tengo? ¿De qué gases? Todas esas preguntas tienen que ver con cada uno de los bloques. Entonces, cuando en el final se les pida explíqueme cómo funciona un cromatógrafo gaseoso, bueno, ahí tiene varios bloques y cada uno va a tener un funcionamiento, ¿sí? Y sobre todo es importante saber qué tipos de muestras, ¿sí?, puedo medir en ese instrumento. No en todos los instrumentos puedo medir cualquier cosa. En algunos voy a poder medir moléculas orgánicas, en otros voy a poder medir aniones, por ejemplo, o cationes, ¿sí? Especies que tengan propiedades redox, especies que absorban al UV o a la fluorescencia. Bueno, es importante saber en cada caso qué tipo de muestras puedo medir. Si yo les pregunto que quiero medir calcio en un queso, ¿sí?, ¿qué tipo de equipo voy a utilizar? Si yo quiero medir un compuesto orgánico contaminante en una muestra de un río, ¿qué equipo voy a utilizar? ¿Sí? Por ejemplo, no sé, naftaleno en aguas de un río, ¿sí? Un hidrocarburo policíclico aromático en muestras de agua de río, ¿sí? Si quiero medir no sé, por ejemplo, cadmio en una muestra de un lago, si quiero medir cómo está contaminado ese cadmio, pero en un pescado, qué tengo que hacer, si quiero medir, no sé, cloruros en una papa frita, ¿sí? ¿Qué tipos de muestra puedo utilizar en cada uno de los equipos? ¿En cuáles voy a poder medir cationes? ¿En cuáles voy a poder medir aniones? ¿En cuáles voy a poder medir una molécula orgánica? ¿Qué pasa si tengo un azúcar que no tiene señal al UV? ¿En qué equipo lo puedo medir? Si quiero medir la cantidad de glucosa en sangre o la cantidad de glucosa en un alimento, ¿sí? Bueno, todo eso es importante saberlo para cada uno de los equipos. Por último, les quiero contar cómo es el final. Si esto es como hasta acá, cómo voy preparando el final, cómo voy desmenuzando cada uno de los temas y cómo tengo que preparar mi resumen, ¿sí? Después, con más tiempo, voy a hacer otros resúmenes, si quieren, de cada uno de los temas. Sería interesante para que los tengan también. Pero más allá de eso, quiero también que sepan cómo es el final, qué vemos en el final o cómo se encara el examen final. Básicamente, el examen final va a tener una pequeña parte escrita, ¿sí?, donde les damos para que elijan, ¿sí?, a elección del alumno, un tema. ¿Sí? Un tema. Entonces ustedes en una hoja van a tomar un tema que ustedes elijan, por ejemplo, no sé, cromatografía gaseosa, y van a empezar a escribir lo que quieran, un pequeño resumen de ese tema. ¿Por qué es esto? La idea de esto es que empiecen el examen con el pie derecho, que elijan el tema que mejor prepararon y con el que se sienten más cómodos y que empecemos a construir el examen y la nota desde ahí, ¿sí? Entonces elijan el tema que se sientan más seguros, traten de no repetir de memoria, bueno, cuando uno escribe muy de memoria uno se da cuenta, ¿sí? Si voy a elegir una cromatografía, qué tipos de
como un diagrama de bloques del equipo, cuáles son sus partes, ¿sí? Qué tipos de muestras puedo medir, cómo funciona cada parte, si es cromatografía gaseosa, por ejemplo, qué tipos de columnas hay, qué tipos de relleno, qué variables importantes tengo, por ejemplo, temperatura, caudal, tipo de relleno de la fase estacionaria, qué tipos de fases móviles puedo utilizar, ¿sí? Todo lo que es importante para eso, qué tipos de detectores hay, para qué me sirve cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si tengo un detector de ionización a la llama, un detector FID, qué tipo de muestras puedo detectar, si tengo un detector NPD, qué tipo de muestras puedo detectar, ¿sí? Captura electrónica, cómo funciona, qué tipos de muestras puedo medir y así. Entonces, escriben ustedes en una hoja, ¿sí? Todo lo que pueden de eso, ¿sí? No hace falta que sea extenso, no hace falta que sea exhaustivo, ¿sí? Es un pequeño resumen, porque luego de esta parte escrita vamos a ir a la parte oral, ¿sí? Entonces, en la parte oral vamos a leer juntos esta hoja que ustedes escribieron, ¿sí? Con todos los temas, con el diagrama de bloques del equipo, ¿sí? Vamos a leer juntos, vamos a ver si hubo algún problema, ¿no? Si se equivocaron en algo, es una buena oportunidad para decir, no, me equivoqué, esta parte estaba mal, es así, ¿sí? O sea, está para eso, para corregirnos. Es una charla que tratamos que sea lo más amena posible, más allá de la presión del examen, ¿sí? Pero que es importante que podamos asentar los conocimientos y ver que si está todo bien o si no está todo bien. Si falta algo de ese tema, lo vamos a tratar de complementar para que les quede un tema bien cerrado y completo, ¿sí? Y en la parte oral, además de revisar, ¿sí? Ese tema, ¿sí? Que ustedes eligieron y con el cual se explayaron bastante, vamos a tratar de evaluar algún tema adicional, ¿sí? Como para complementar. ¿Sí? Ese tema adicional puede ser algún otro instrumento, algún otro equipo, puede estar relacionado a lo que ustedes dijeron o no, y seguramente se incluye además algún tema de los globales, ¿no? O sea, los métodos de calibración o las preparaciones de muestras, ¿está bien? Muchas veces, pero no siempre, ¿sí? Esto depende un poco de cómo vienen ustedes, si necesitan más para remontar una nota o si ya está todo bien. Una pregunta que se le hace es, ¿qué instrumento elegirían para analizar tal muestra? ¿Sí? Y esto tiene que ver con el criterio que ustedes tienen general y global de la materia de detectar qué instrumento es mejor para cada muestra. Entonces, si ustedes tienen que analizar un metal, es muy difícil que no elijan, por supuesto, cromatografía, ¿no? Porque va a ser difícil de que puedan defender ese tipo de análisis. Entonces, si ustedes saben que hay dos técnicas, como por ejemplo absorción atómica o emisión atómica, para medir metales, elijan ese. Si ustedes tienen que medir cloruros en una papa frita, muy seguramente necesiten un electrodo selectivo, ¿sí? O una cromatografía iónica también es una buena opción. O algún método con alguna reacción para medir cloruro a través de espectroscopía UV visible. Entonces tienen siempre dos o tres o más opciones, siempre que sean razonables y que sean con criterio, ¿no? Pero si uno les pide, por ejemplo, medir mercurio en agua de río, como contaminante, es muy difícil que la respuesta esa sea cromatografía gaseosa, cromatografía líquida, porque es muy difícil de defender o se requieren técnicas muy complicadas de ese estilo para hacer esa determinación, y hay otras que son más sencillas, ¿sí? Si, por ejemplo, tenemos que determinar el contenido, no sé, de un antibiótico en un comprimido, ¿sí? Seguramente va a ser muy difícil hacerlo por absorción atómica, ¿sí? Porque ese antibiótico no va a tener en su composición, es muy difícil que tenga un metal. Entonces, si queremos medir un antibiótico en un comprimido, lo más probable es que lo hagamos por cromatografía líquida, ¿sí? Porque es una muestra sensible a la temperatura, ¿sí? Si queremos determinar, como decíamos antes, un hidrocarburo policíclico, una muestra de naftas, por ejemplo, y yo quiero determinar la composición de las naftas, ¿qué voy a usar? Y es muy difícil que utilice una espectroscopía UV, por ejemplo, de fluorescencia, porque esos son alcanos, no tienen absorción al UV, es muy difícil de detectar. Entonces, muy probablemente haga una cromatografía gaseosa. Ese tipo de preguntas generales con muestras sencillas, sin mucha especificación,
es una ayuda para que ustedes levanten alguna nota, ¿sí? Entonces es importante entender un poco el global de todas las técnicas como para poder decidir qué es lo más importante. Y ese básicamente es el final del examen, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en las fechas de final. Hasta la próxima.